En ese tiempo, Chavín parecía una montaña. El paso de repetidos aluviones o huaicos lo había enterrado casi completamente. Tello, sus ayudantes y algunos obreros contratados en la zona comenzaron a limpiarlo, a retirar el desmonte y hacerlo visible. Cada día, lentamente, iban apareciendo las construcciones de piedra, las galerías, los monolitos, los bloques líticos tallados y grabados. Era un viaje en el tiempo, hasta llegar a la primera época de esta cultura, 1500 años antes de Cristo. Los canales de ventilación estaban obstruidos, entonces faltaba oxígeno y de esa manera las velas que uno utilizó para ingresar se apagaban. Y además estaba poblado de gran cantidad de murciélagos. ¿Quién era este dios amenazador, cuya representación pétrea tiene más de 4 metros de alto? ¿Por qué es al mismo tiempo felino y ave, y tal vez serpiente? ¿Todos los hombres podían verlo o solo los sacerdotes? ¿Era acaso el dios más poderoso o habían otros más temibles que él? El arqueólogo miraba asombrado a la figura que durante 1000 años fue el dios indiscutido de los antiguos peruanos. En nombre de él, los sacerdotes recibieron ofrendas y exigieron tributos a los campesinos. Y en su nombre se hicieron sacrificios y pagos interminables para halagarlo y evitar su furia. Durante días y noches, infatigablemente, Tello buscaba entre los túneles de Chavín. Removía escombros, perseguía respuestas, analizando con rigurosidad científica cada hallazgo. Marino González, su fiel ayudante, buscaba una salida más fácil. Dormía todas las noches junto al lanzón monolítico, con la esperanza de que el dios, en sueños, se le apareciera y le contara cómo era la vida cotidiana en Chavín. Aún en nuestros días todavía persisten muchas preguntas sobre la sociedad Chavín, pero Tello logró la respuesta más importante. Nos reveló que el origen de la cultura peruana estaba aquí, en Chavín de Huanta. La alta cultura que en esta zona construyeron sacerdotes, artesanos y agricultores se desplazó después hacia todo el Perú. Sus técnicas agrícolas, su arte, sus dioses siempre amenazantes, se expandieron por todo nuestro territorio. En esa época no había pueblo, por más alejado que haya estado, que no tuviera el sello de Chavín. La enorme influencia de Chavín llegó aproximadamente hasta el año 200 a.C., cuando otros centros de poder, desarrollados en otras regiones, rechazaron su dominio. Pero su final definitivo permanece en el misterio, porque desaparecieron en un tiempo muy corto. Posiblemente un huaico destruyó sus tierras y edificios. Tal vez lo atacaron pueblos guerreros. Bien se sospecha que los propios campesinos pudieron destruir los templos, en rebelión contra los sacerdotes que cada día les exigían más tributo. Después de la muerte de Tello, se descubrieron varias culturas anteriores a Chavín. Él pensaba que los chavines solo tenían origen amazónico. Hoy sabemos que también se alimentaron de otros desarrollos, de 15.000 años de historia que los precedían. Pero la afirmación de Tello sigue siendo válida. Chavín es la primera gran civilización andina, autóctona, la cultura matriz de los peruanos. Cuando Tello mostró al mundo los aportes de Chavín, sabía que estaba yendo más allá de lo estrictamente arqueológico. Como afirman los investigadores modernos, él fue el primero en romper la idea
de la inferioridad racial y cultural de los pueblos andinos. Acumuló evidencias de la importancia y grandeza de las realizaciones de la raza aborigen y enalteció la historia del Perú antiguo. Luego de sus exitosas excavaciones en Chavín de Huántar, Tello regresó a Lima, donde ahora lo esperaba la dirección del Museo Arqueológico. Asumió el cargo y una vez instalado, descubrió que en una de las colecciones del museo se guardaban telas, cerámicas y momias registradas bajo el nombre genérico de Nazca. Se sabía que provenían del departamento de Ica, al sur del Perú, y que tenían relación con un pueblo notable que dominó el desierto, pero nada más. Esos objetos volvieron a excitar la curiosidad del arqueólogo. ¿Qué pueblo podría haber vivido en los caldeados arenales de Ica? ¿Por qué envolvían a sus muertos con telas tan primorosamente tejidas? ¿Quiénes fueron los nazcas? La imaginación de Tello ya volaba hacia el desierto en busca de respuestas. Pronto organizó otra expedición y se encontró en marcha hacia otros paisajes. Esta vez ya no serían las escarpadas montañas de la sierra, sino los tranquilos arenales del sur. ¿Serían los nazcas tan notables como los chavín? Esta vez, la respuesta esperaba bajo la arena. Desde mediados de agosto del año 1925, Tello comenzó a explorar los principales sitios arqueológicos del sur del país. En ese tiempo, anduvo muchos meses por los valles y arenales de Cañete, Chincha, Pisco, Ica y Nazca, tratando de encontrar restos de las grandes culturas que florecieron en el desierto. En el mes de octubre de 1927, en el llamado Cerro Colorado de la península de Paracas, encontró los primeros vestigios de un vasto cementerio. En este lugar, azotado siempre por violentos y sorpresivos vientos, desenterró el primer fardo funerario de una gran necrópolis. En los meses siguientes, después de un arduo trabajo en medio del arenal, Tello y sus ayudantes pusieron al descubierto más de 400 fardos, la mayoría de los cuales venían de los remotos años 200 antes de Cristo. Tal vez la palabra cementerio no es la correcta para nombrar los enterramientos de los antiguos Paracas. Para ellos, los muertos no estaban muertos. En el centro del fardo funerario, con sus cabezas alargadas artificialmente, los difuntos continuaban vivos, suspendidos en el tiempo, envueltos en sus hermosos mantos y esperando pacientemente el designio de los dioses. Los vivos jamás abandonaban a los muertos, los cuidaban, los visitaban y periódicamente los desnudaban para envolverlos nuevamente en mantos más lujosos. Examinando esos mantos bordados con extraños dioses y complicados motivos, Tello escribió en su diario de trabajo: las telas bordadas no tienen rival en el arte textil americano. Hoy sabemos que esas telas, producidas por la civilización que dominó el desierto, son el mayor aporte del Perú al arte pictórico universal. 5 largos años pasó Tello en la zona de Ica, especialmente en Paracas, excavando y estudiando los restos que encontraba. Solo venía a Lima en esporádicos viajes para visitar a su familia, que con los años se había hecho más numerosa. Ahora, además de su hijo Julio César, tenía 3 hijas: Rosa, Grace y Elena. La vida de Tello, llena de viajes, expediciones y aventuras científicas, no hubiera sido posible sin el apoyo constante de Olive Chisman, su esposa, quien mantenía la unidad y el calor del hogar
durante las prolongadas ausencias del arqueólogo. A ella, las hermanas de Tello le preguntaban bromeando: ¿cómo te pudiste venir desde Inglaterra enamorada de un huaco como este? Los alejamientos fueron breves desde su regreso de Ica, pero en 1937 partió hacia los valles de la costa norte, Casma, Nepeña y Pacasmayo, para proseguir luego a la hoya del Alto Marañón. Las exploraciones duraron 6 meses y el recorrido cubrió cientos de kilómetros. Los colaboradores de Tello aún recuerdan esos difíciles días de viaje, por caminos de arrieros o por rutas trazadas o inexistentes, siempre en busca de las huellas del pasado. Pero el trabajo tenía sus gratificaciones, cuando repentinamente hallaban algún resto, un vestigio, aunque fuera pequeño, que podía proporcionar alguna información sobre las sociedades antiguas. Fue en el valle de Sechín, cerca de Casma, en la áspera ladera de un cerro rocoso, donde encontró la punta de una piedra labrada. Al seguir excavando, empezó a aparecer de entre la tierra los muros de un templo de estilo chavín. Las paredes estaban formadas por altos monolitos, y en ellos habían grabados con figuras de dignatarios y seres mutilados. Tello pensaba que Sechín fue el monumento que levantó un pueblo guerrero para recordar una gran batalla ganada. Los vencedores, de quienes casi nada se sabe, se retrataron para siempre en la piedra, junto a los torsos, piernas, brazos, vísceras y cabezas de los vencidos. Al terminar sus expediciones, Tello regresaba a Lima, donde después de tantos meses la burocracia lo olvidaba siempre. Sus saberes acumulados eran casi desentrañables. Hasta ahora se mantiene la misma situación respecto a mis saberes. Le reitero a usted mi pedido, escribía Tello a sus jefes incansablemente. Siempre fue escaso el dinero, el personal y todo lo que necesitaba para financiar sus investigaciones. La única expedición que realizó con un presupuesto holgado fue la que lo llevó a la hoya del río Urubamba. Esta vez se dirigía a explorar la zona de Puyu Patamarca, en Cusco. Allí, el 25 de agosto de 1942, encontró los primeros indicios de la ciudadela Huayna. Estaba cubierta por la espesa vegetación de ceja de montaña e infestada de serpientes. 2 meses de trabajo con hachas y machetes fueron necesarios para ponerla al descubierto. Al volver de Huayna, Tello retomó las investigaciones que había iniciado 2 años atrás en Pachacamac. Allí vivía el dios estremecedor del mundo, protector de cosechas, productor de lluvias, pero también amenazante creador de enfermedades. Pachacamac era un dios muy antiguo, y aún los españoles lograron ver a los peregrinos que venían con ofrendas para él desde las regiones más lejanas. Pero ahora su templo estaba sepultado por toneladas de tierra. Tello empezó sus excavaciones en este lugar, bautizado después como Agyahuasi, Casa de las Escogidas o Templo de la Luna. Cuando él llamaba a sus alumnos para darle clase, llamaba también a los obreros, a todos los obreros llamaba, y los rodeaba al costado. Sus alumnos al centro y los obreros alrededor, porque decía que también los obreros tenían derecho de saber de qué se trataba el templo. Fue en Pachacamac cuando Tello comenzó a sentir el cansancio de tantos viajes, de las infinitas horas de clases como profesor universitario, de los ardorosos debates como parlamentario y de sus ajetreos como fundador de museos, campos diversos de su actividad, en cada uno de los cuales había hecho prevalecer su temperamento. En esta fotografía de comienzos de 1947, Tello nos mira desde sus 67 años. Ahora piensa revisar sus notas de campo y escribir los libros que aún le faltan. Solo espera
tener la vida suficiente para lograrlo.